Había estado orando por mi vecino, porque yo había pensado, ¿cómo puedo hacer para que acepte un estudio bíblico? ¿Cómo puedo hacerle? Porque yo quiero estudiar con él algún programa, algún folleto de estudio. Y entonces me puse a pensar, ¿sobre qué le vamos a hablar? ¿Sobre qué le vamos a hablar? Así que empezamos a orar. Y le dije, Señor, muéstrame, dame una oportunidad para que me acerque a Él y mi vecino pueda aceptar el estudio bíblico. Así que ese viernes regresamos del culto y al regresar a casa la ropa se había quedado fuera y mi esposa me pidió ir a recoger la ropa. Y de pronto, cuando voy saliendo para recoger la ropa, me acuerdo del vecino. Y al acordarme del vecino, lo estoy viendo justo enfrente de mí que también anda levantando la ropa. Así que lo saludé y le dije, mira, mira nada más lo que son las cosas. Yo he estado pensando en ti, vecino. Y él sonrió y le dije, ¿sabes qué? Dentro de la charla que tuvimos, que fue breve, le dije, fíjate que me gustaría invitarte para ver si tú quieres recibir un curso sobre familia. Él tenía dos hijas, así que me pareció buena idea invitarlo para estudiar algún curso de la Biblia, pero sobre familia. Y entonces me preguntó, ¿y cuánto cuesta? Y yo le dije, es gratis. ¿Y a dónde hay que ir? Te lo llevamos a la puerta de tu casa. Así que él dijo, me parece buena idea, yo quiero empezar a estudiar. Y le dije, ¿cuándo podemos empezar? ¿Martes o jueves? Y me dijo la fecha, el día en que íbamos a empezar a estudiar. Todos los que están escuchando esto, hemos orado por nuestro hijo, por el esposo, por la esposa, por algún familiar, por algún amigo que queremos que acepte a Jesús, que acepte un estudio bíblico. Todos queremos que nuestros amigos o nuestra familia conozca a Jesús, acepte a Jesús. Pero aquí viene el desafío, ¿cómo llegar a ellos? La lección de escuela sabática de esta semana se tituló El poder de la oración, el poder de la oración, interceder por otros. Oh, mis amados hermanos, es que orar por otros es la voluntad de Dios. Cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo oramos por alguien más, estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso cuando empecé a orar por mi vecino, el Espíritu Santo empezó a tocar el corazón de mi vecino. Empezó a poner las cosas en orden. Empezó a colocar la conversación en el mejor momento. Todo lo puso Dios en la dirección correcta. Porque cuando nosotros oramos, estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque oramos para salvar. Yo quisiera dividir el repaso de la lección de esta hora. Quisiera dividirlo en tres secciones. La primera sección es, ¿cuáles son las razones por las que yo debo orar? ¿Por qué debo orar? La primera razón que yo debo orar, nosotros la encontramos en el libro de Efesios capítulo 6. Y miren, mis amados hermanos, que nosotros a veces únicamente juzgamos a esa persona, pero si está muy clara la palabra de Dios, a veces nosotros decimos, pero está clara la palabra de Dios, ¿por qué no quieres entregar tu vida a Dios? ¿Por qué? Y Efesios 6:12 nos da la respuesta. Dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora, cuando nosotros le decimos, cuando a veces nosotros decimos, es que tú ya sabes la verdad, es que tú ya sabes la verdad, ¿por qué no has aceptado a Cristo Jesús? Y mis amados hermanos, hay
hay toda una lucha colosal detrás de que cada persona acepte a Jesús. Y el apóstol Pablo, que es un luchador, el apóstol Pablo, quien es una persona dedicada al evangelismo puro, él encuentra una razón tremenda para que la gente se resista a entregar su vida a Dios. Y él da la respuesta y él dice, lo que pasa es que cuando alguien quiere entregarse a Jesús, hay alguien que le dice, no lo hagas. ¿Para qué te vas a entregar? Hazlo después. Tranquilo, vas muy apresurado, vas muy rápido. De pronto alguien me dijo en una ocasión, es que acabé de ir a dar estudio bíblico, todo había quedado bien y de pronto me llamó por teléfono y me dice que ya no quiero recibir más estudio bíblico. Y la respuesta es sencilla, pero cuando ella me preguntaba, él me preguntaba, ¿pero por qué ocurre eso? Yo le dije, bueno, pues es que la Biblia lo dice muy claro, estamos en una lucha terrible. Dios quiere que se salve tu familia. Dios quiere que se salve tu hijo que tiene años que se salió de la iglesia. Dios quiere que se salve tu esposo, tu esposa. Pero hay alguien que nos odia, hay alguien que no quiere que nosotros nos salvemos. Ese alguien es Satanás. Es el príncipe de las tinieblas. Es el que aborrece cuando alguien va a entregar su vida a Cristo Jesús. Y él va a hacer todo, hasta lo imposible, para que esa persona no acepte, no se entregue, no vuelva a Cristo Jesús. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice la palabra del Señor, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Por lo tanto, la Biblia nos presenta, nos abre el telón, un telón interesante, porque Dios está obrando para la salvación, pero Satanás está obrando para perdición. Dios está obrando para perdición. Y en ese tenor, mis amados hermanos, en esa dirección, por favor observen, en esa dirección, noten, Dios nos invita a orar. ¿Y por qué digo que Dios nos invita a orar? Bueno, porque el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Por eso es que Dios nos invita a orar. Porque Él sabe que cuando tú sales a dar un estudio bíblico, el Espíritu Santo te acompaña, el Espíritu Santo está contigo, el Espíritu Santo va a tu lado, los ángeles de Dios están contigo, van a tu lado, pero hay alguien que no quiere, que pone barreras para que la persona no entregue su corazón a Cristo Jesús. Por eso, entonces, por eso es que Dios nos invita a que levantemos las manos y oremos por aquellos que requieren la salvación. Y oremos por aquellos que requieren salvación. Ahora, la segunda sección de esta lección es la siguiente. Jesús orando por nosotros. Encontramos una razón poderosa para orar. Y es que estamos en una lucha cósmica. Pero observemos ahora a Jesús como ejemplo de oración. La Biblia nos dice constantemente, por ejemplo, en Lucas 3, 21, 5, 16, 9, 18, que Jesús se apartaba para orar. Marcos 1:35 nos dice que él muy temprano de mañana salía a orar. Ahora, mis amados hermanos, qué extraordinario, qué maravilla, qué lindo que encontremos que Jesús está orando por nosotros. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan, en el capítulo 17. Observa esta premisa extraordinaria. En una ocasión estaba estudiando y me llamó la atención lo que allí decía y algo más o menos así que voy a parafrasear. Si yo pudiera escuchar a Jesús orando por mí, decía el autor, el escritor, si yo pudiera escuchar a Jesús orando por mí, yo no tendría miedo de nada. Pero aquí si vas a escuchar que Jesús ora por ti, el libro de Juan en el capítulo 17, mira por favor lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 20. Jesús está orando por sus discípulos, pero ahora Jesús se detiene a orar por Nemorio, ahora Jesús se detiene a orar por Juan, por María, Jesús se detiene a orar
todas aquellas personas que después van a aceptar a Cristo Jesús. Y dice así la palabra del Señor: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús está orando por la unidad de sus discípulos. Jesús está orando por la unidad de sus creyentes. Pero allí a mí me gusta ver cómo es que Jesús se acuerda de todos los que íbamos a creer en su nombre. Bendito sea Dios. Jesús está orando por ti. Jesús está intercediendo por ti. Jesús está obrando en tu favor. Hace un tiempo, platicando con un miembro de iglesia, me dijo: pastor, mi hijo mayor se salió de la iglesia. Se salió de la iglesia, pastor. Y entonces, en una ocasión, platicando papá e hijo, le decía: papi, yo quiero agradecerle a Dios porque Él me ha cuidado aunque yo he sido malo. He estado al borde de la muerte y Dios me ha librado. Y el padre se puso a pensar: hijo, si supieras que todas las noches, en las mañanas, en mi mente, en mi oración estás tú. Cuando tú sales a emborracharte, cuando tú sales a fumar, cuando tú sales a drogarte, tú estás en mi oración. Señor, cuida a mi hijo. Señor, cuida a mi esposo. ¿Sabes cuántas veces Dios ha librado a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu familiar, a tus amigos? ¿Sabes cuántas veces los ha librado? Muchas. Solamente el cielo nos va a poder descubrir todos esos accidentes por los que nuestra familia fue librado a causa de una oración que alguien allá en su cuarto hizo en favor de esa persona. Solamente el cielo. Por eso Jesús nos invita a que oremos por los demás. Está en juego su salvación, está en juego la muerte eterna, está en juego muchísimo como para dejar de orar. Oh, no nos cansemos entonces de orar. Y Jesús aquí nos recuerda que tenemos que seguir orando. Jesús está obrando en nuestro favor. Jesús está orando por nosotros. Doy gloria a Dios por ese extraordinario ministerio que Jesús realizó cuando estuvo aquí en la tierra y que sigue realizando por nosotros. Jesús orando. Después que Jesús alimentó a los 5,000 y los discípulos quisieron tomarlo y hacerlo rey, Jesús los mandó y les: ¿saben qué? Váyanse, crucen el mar. Y ahí van los discípulos tristes, pensativos, y de pronto se levanta una tormenta y el espíritu de profecía dice que mientras ellos estaban en la tormenta, Jesús estaba orando por ellos. Jesús estaba orando por ellos. Jesús los estaba observando cómo eran sacudidos por la tormenta, cómo iban allí zarandeados por la tormenta. Oh, mis amados hermanos, cuántas veces Jesús ha visto tus lágrimas, cuántas veces Jesús ha visto tu sufrir, tu llorar, tu preocupación, cuando tu hijo no llega a casa. Una familia, el esposo me dijo: pastor, son la 1 de la mañana, son las 2 de la mañana, y mi esposa solo se duerme cuando escucha que el carro, el que maneja mi hijo, haya pasado, porque viven a orilla de carretera. Solo se duerme hasta que mi hijo pasa, pastor. Cuando no escucha, mi esposa está en vela. Yo me duermo como papá, soy un poco más descuidado, pero ella está en vela pensando en su hijo, Y cuando ya es después de las 2 de la mañana y no escucha, mi esposa me sacude, me mueve y me dice: hey, no ha pasado. Hay que ir a buscarlo a la cantina. Y pastor, tengo que ir a buscar a mi hijo a la cantina. Si eso hace un padre humano, ¿qué te imaginas que sea capaz de hacer tu Creador, de hacer tu Señor? Jesús, el que ora por nosotros. Por eso cuando los discípulos estaban siendo sacudidos por el mar, por el viento, Jesús estaba orando por sus discípulos. Mis amados hermanos, tenemos que tener fe y confianza en que Jesús está orando por nosotros, está obrando en nuestro favor. Jesús está al pendiente de nosotros. Demos gloria a Dios, demos gloria a Dios. La última sección de nuestra escuela sabática que yo quiero puntualizar es que Jesús escucha todas nuestras oraciones.
Jesús escucha todas nuestras oraciones. Aunque es cierto, algo sí es cierto, algo sí es cierto. Como lo dice Daniel 10 al 14. Excelente punto que nos presenta igual Daniel aquí. Nos abre el telón de la lucha colosal entre Dios y Satanás. Oh, dice la palabra del Señor que Daniel está preocupado porque la profecía tiene que cumplirse, y entonces Daniel está preocupado. Daniel está preocupado, realmente preocupado. Y de pronto él empieza a orar. En el capítulo 9 él está orando y el versículo 10 dice: y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Gloria a Dios. Daniel había orado, había invocado el nombre de Dios, y ahora aquí le dice Gabriel: ¿sabes qué, Daniel? Yo fui enviado exclusivamente para responder tu oración. Ah, pero hubo alguien que se opuso. El príncipe de Persia se opuso. Él no quería que yo llegara a responder tu oración. Él no quería que yo llegara a darle respuesta a tu oración. Vean este punto. Gabriel está diciendo a Daniel: Daniel, todas tus oraciones han sido escuchadas desde el primer momento que tú elevaste la plegaria. Gloria a Dios. A veces nosotros decimos: oye, es que yo siento que Dios no escucha mi plegaria, es que yo siento que Dios no escucha mi oración. Y aquí Daniel 10 al 14 nos dice que Dios sí escucha nuestra oración, y le escucha desde el primer momento que nosotros elevamos la plegaria a Él. Yo doy gloria a Dios por eso. Y entonces, miren la siguiente gema, la siguiente joya extraordinaria que se encuentra en Mensaje Selecto, en el tomo 2, en la página 471. Los ángeles administradores esperan junto al trono para obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa. Gloria a Dios. Los ángeles están dispuestos, están asiduos para responder la plegaria de sus santos. Y al ver la disponibilidad de los santos ángeles de Dios, viene a mi mente esa frase que Elena de White escribe en El Camino a Cristo. ¿Por qué los seres humanos somos tan renuentes a orar? ¿Por qué los seres humanos nos resistimos a orar? Cuántos milagros nosotros veríamos. Todavía veríamos más milagros si nosotros quisiéramos levantar las manos, la mirada al cielo y orar. Veríamos milagros extraordinarios, pero no hemos visto más milagros sencillamente porque no hemos estado orando. No hemos visto respuestas porque no hemos estado orando. Pero los ángeles están listos, dispuestos, disponibles para responder nuestra oración, nuestra plegaria. Oh, mis amados hermanos, y escuchen esta otra gema. En Testimonios para la Iglesia, en el tomo 1, 211, dice: la oración de fe nunca se pierde, pero es presunción suponer que siempre será contestada en la forma misma y para el objeto mismo que esperamos. Dios responde todas nuestras oraciones. Dios responde todas nuestras oraciones. Sí, gloria a Dios, pero no las responde como tú quieres. Dios las responde de la mejor manera posible para nosotros y para las otras personas. Pero Dios siempre responde nuestra plegaria. Lo vemos con Daniel 10 al 14. Vemos a Jesús orando: Señor, no ruego solamente por ellos, sino por los que han de creer. Y claro que Jesús responde nuestra plegaria, porque Él sabe que estamos en una guerra cósmica, estamos en una lucha difícil entre el bien y el mal. Por eso Jesús nos invita: por favor, oren, por favor, oren, por favor, oren. No se cansen de orar, no se cansen de orar. Oren, oren, oren y oren. Oigan, por eso el apóstol Pablo en Filipenses 1:19, Colosenses 4:2 y 3 y 2 de Tesalonicenses 3:1 y 2, Él invita a sus discípulos, a sus fieles, y les dice: ¿sabe qué? Oren para que la palabra de Dios corra,
Oren para que la palabra de Dios corra y se dé a conocer el Evangelio a muchas personas. Oren, oren, oren. Esa es la invitación, mis amados hermanos. Nosotros queremos que mucha gente se salve. Y si nosotros queremos que mucha gente se salve, entonces necesitamos continuar con la práctica de la oración. Piensa en alguien que te gustaría ver en el reino de los cielos. ¿Tu esposa? Piensa en alguien que quieres que vuelva a la iglesia. ¿Tu hijo? Continúa orando. No te canses. No te canses de orar, porque Dios obrará, porque Dios hará lo mejor para salvar a tu familia. No nos cansemos de orar, mis amados hermanos. No nos cansemos de orar. Cuando oramos por alguien más, estamos en la dirección correcta. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Sigamos orando. Padre Celestial, gracias te damos porque nos dejaste la mejor forma de interceder, de preocuparnos por los demás, y es la oración. El cielo, mi Dios, nos va a dar los resultados de cada plegaria que tus hijos han elevado en favor de sus hijos, de esposa, esposo, familiares y amigos. Solo el cielo. Mientras tanto, aquí nos resta seguir invitando, seguir recordando. Continúen orando, continúen orando. Padre, ayúdanos a seguir haciendo de la oración nuestra mejor arma. De tal manera que seamos protegidos de los ataques de Satanás hacia nuestra familia y hacia nuestra persona. Ten piedad de nosotros, Señor. Y salva también a nuestros hijos, a nuestra familia. Sálvalos, Señor. Sálvalos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que mi Dios los bendiga en gran manera. Soy su amigo Nemorio Machucho González y deseo lo mejor de lo mejor para ustedes. Pásenla muy, pero muy bien.